Buenas tardes, estas historias de amor, que este ha sido uno de los grandes temas de las sofistas. Nos remontamos hasta los griegos y vemos que para ellos existían 4 tipos de amor. El amor físico, el amor espiritual, que en este caso espíritu no se refiere a una cuestión religiosa, sino a aquello que trasciende al cuerpo. El amor que cuando termina o se aplaca el físico, hace que esa unión permanezca en ese otro nivel del amor. Después estaría el amor correspondido, el amor no correspondido y el amor filial, el amor de la familia, de los amigos. Nosotros comenzamos hablando de los amores imposibles en este ciclo, donde nos hacíamos una pregunta, si se quiere, filosófica. ¿En qué radica la imposibilidad del amor cuando hay 2 personas que se enamoran, que se atraen? Bueno, en el caso de Abelardo y Eloísa, eran 2 familias poderosas en ese momento, en Francia, que estaban enfrentadas. Y eso hacía también a la imposibilidad de que se concretara una relación entre ellos. Sin embargo, tuvieron un hijo, se casaron en secreto y después, por las circunstancias de la época, ella termina encerrada en un convento y él en un monasterio. En el otro caso, el caso del amor no correspondido, es cuando hablamos de Friedrich Nietzsche, este filósofo que dejó una impronta a partir del siglo XIX, que escribía y pensaba a contrapelo de la época y que además ponía en cuestión el gran edificio de la filosofía moderna y decía que había que derrumbarlo a martillazos. Y escribía precisamente utilizando parábolas, una narración literaria. Y él se enamora de Lou Andrea Salomé, que ella era de origen ruso, y a ellos los presenta el escritor, el poeta Paul Riz, y forman lo que él llamó la Santísima Trinidad, irónicamente por supuesto, porque los 3 estaban juntos, sin embargo en una unión que no tiene nada que ver con lo que hoy se llama el poliamor. El poliamor es esta nueva forma de definir y de entender lo que en otro momento se habló de pareja abierta. Es un tipo de acuerdo en el que tanto uno como otro u otra integrante de la unión, de la relación, puede tener la libertad de estar con otras personas. Pero en este caso no tenía que ver con el poliamor y diría que tampoco tenía que ver con una relación sexual propiamente dicha, sino con una relación intelectual que termina mal porque le proponen matrimonio a Lou Andrea Salomé, primero Paul Riz, ella lo rechaza, y después Nietzsche. A Nietzsche el rechazo de ella, muchos dicen que le provocó este estado de locura. Nietzsche tuvo varios intentos de suicidio. De acuerdo a los biógrafos también, ¿no? Hay quienes le atribuyen este estado patológico, anímico a Nietzsche, al rechazo de ella, de Lou Andrea Salomé, que también dicen que fue su gran amor. Pero otros dicen que eso formaba parte de la personalidad y de las características que tenía el propio Nietzsche. Bueno, hasta aquí entonces tenemos una historia de amor de 2 familias enfrentadas y de circunstancias que hacen a la imposibilidad de una relación duradera, de una relación donde
se puede organizar una familia y se puede convivir. En segundo lugar está otra historia de amor no correspondido, donde el rechazo por parte de uno de ellos hace que el otro quede muy mal parado existencialmente, es decir, que quede anímicamente mal. Y hoy vamos a hablar de una tercera característica que pueden tener las relaciones amorosas, tomando el ejemplo de la biografía de Alfonsina Storni y Horacio Quiroga, escritores que nacen fines del siglo XIX, viven durante la primera mitad del siglo XX, muy conocidos los dos por su talento para escribir. En el caso de Alfonsina, la poesía; en el caso de Horacio Quiroga, el cuento, que es donde él más se destacó, más allá de que él también escribió 2 novelas referidas al amor imposible, y también era crítico de cine, Horacio Quiroga. 2 vidas, sobre todo la de él, signadas y atravesadas por la tragedia. Horacio Quiroga, que era oriundo de Salto, República Oriental del Uruguay, viene a Argentina, conoce a Leopoldo Lugones, y Leopoldo Lugones lo invita a ir a Misiones a conocer las ruinas jesuíticas. Y él se enamora, Quiroga se enamora de Misiones y de la selva. Él se casa con Ana María Sirés, tienen 2 hijos, y él se va con esa familia y se instala en Misiones, y fascinado con toda esa naturaleza y todo ese mundo que a él le gustaba tanto, no se daba cuenta que su esposa, que Ana María, estaba cada día más depresiva. Ella nunca se adaptó a esa vida, a ese paisaje. Pensemos Misiones en esa época, principios del siglo XX, los primeros tiempos, donde eso estaba muy lejos de tener las comodidades de la gran ciudad, las comodidades de vivir, por supuesto las comodidades de la época, que no son las que tenemos hoy, que nos posibilita la tecnología, pero obviamente había en Buenos Aires un mundo, incluso un mundo cultural, que ahí en Misiones para nada se podía ver. Y por supuesto el clima, ese clima tan caluroso, ese clima tan húmedo, ella nunca se adaptó, tuvo varios intentos de suicidio hasta que finalmente terminó con su vida envenenándose. Esto vino a completar en la vida de Horacio Quiroga una seguidilla de muertes que lo marcaron para siempre y marcaron su literatura. El padre de Quiroga, que le gustaba ir a cazar, cargando, limpiando un arma, se dispara y muere accidentalmente. Luego el padrastro de Horacio Quiroga, con el que él tenía una muy buena relación, una relación incluso de amistad, se suicida con el arma. Y más adelante, de manera accidental, Quiroga, enseñando a usar el arma a un amigo, ese amigo muere también accidentalmente de un balazo. Esto, por supuesto, ya aquí vamos contando muchas muertes que hicieron que su escritura fuese siempre una escritura amarga, pesimista, trágica, como había sido su vida hasta ese momento. Él regresa a Buenos Aires con sus hijos. A Ana María Sirés la sepultan primero cerca de la casa, después en el cementerio de San Ignacio. Cuentan los historiógrafos que en la lápida solamente figuraba el nombre de ella
y que varias veces se cambió a posteriori la fecha de muerte de ella, lo cual eso es algo que nunca se pudo revelar, por el motivo por el cual se modificaba esa fecha. Ya en Buenos Aires, nuevamente, Quiroga es nombrado cónsul, un amigo de él, uruguayo, con influencias diplomáticas, le da el cargo, que también eso lo ayudaba económicamente a solventar la crianza de sus hijos. Él era un hombre viudo con estos niños, y él a sus hijos le contaba relatos de los animales y de la vegetación que había ahí en Misiones, y eso dio lugar a Cuentos de la Selva. Cuentos de la Selva era uno de los libros o una de las lecturas obligadas en la escuela, en las clases de literatura. Recuerdo haberlo leído, después estaba Cuentos de Amor, Locura y de Muerte, y en realidad el oficio de él estaba ahí, en escribir cuentos. Que no, en ese momento los cuentos no gozaban del prestigio que tienen hoy, porque en ese momento el fuerte literario estaba en la novela. Bueno, aquí comienza, en cuanto a la vida amorosa de Horacio Quiroga, una serie de relaciones, de experiencias, sobre todo con chicas muy jóvenes, a las que él le llevaba muchos años. Estamos hablando de chicas de 17 años, más o menos, algunas más conocidas que otras. Entre las tantas anécdotas que hay de él es que él andaba en moto, también algo poco usual en la época, y viajaba de Buenos Aires a Rosario a visitar a una joven con la que tenía un romance. Entonces era también algo pintoresco que él fuese en moto con un abrigo de cuero a verla a esa novia. Y después él conoce a Nora Lange. Los Lange vivían en una casona muy interesante en Buenos Aires, su madre era viuda, y era un lugar, el de la familia Lange, de encuentros de toda yo diría una clase social propia también de la época, donde se juntaban escritores, artistas, pintores, actores. Y Nora Borges, que era hermana de Jorge Luis Borges, que por supuesto, por ser hermana de alguien tan famoso y que ha trascendido tanto, incluso las propias fronteras de nuestro país, ella era una artista plástica muy destacada, pero quedó en la historia como la hermana de Borges. Bueno, fue Nora Borges la que presenta en una de esas tertulias a Horacio Quiroga y a Alfonsina Storni, con quien tuvieron un romance, según también algunos historiadores, un romance que pasó por momentos muy fogosos. Alfonsina ya tenía su hijo, Alejandro, algo que en la época, ser madre soltera, por supuesto, era no solo que estaba mal visto y mal considerado, sino también la mujer quedaba mal parada socialmente porque se había atrevido a tener una relación física y a tener un hijo fuera del matrimonio. Pero Alfonsina era una mujer muy inteligente. De hecho, sin ser bonita, sin ser una mujer de belleza física, se enamoraban de ella precisamente por su inteligencia. Por supuesto, Alfonsina está considerada una de las primeras feministas, no solo por la osadía de haber tenido esa libertad para relacionarse con los hombres, sino también de haber tomado la decisión de tener un hijo sin estar casada. El hijo de Alfonsina tenía la misma edad que tenía el hijo de Horacio Quiroga, así que también eso los unía en cuanto a que sus hijos
jugaban, se encontraban. Y yo creo que también este ambiente artístico, literario, le daba otro vuelo a las relaciones que no estaban, por así decirlo, tan marcadas por el conservadurismo social del momento. Alfonsina, bueno, ella nace en Suiza, pero sus padres vinieron primero con sus 2 hijos a San Juan. El papá de ella se llamaba Alfonso Storni. Ellos regresan a Suiza con sus 2 primeros hijos, allá nace Alfonsina y vuelven a San Juan. Ella, bueno, se destaca por su escritura, y también las mujeres de esa época tenían este tipo de mujeres que escribían y que tenían acceso a ciertos círculos, también incursionaban muchas de ellas en el periodismo. Bueno, volviendo a la relación que tuvieron Horacio Quiroga y Alfonsina Storni, en ese círculo de amistades estaba Benito Quinquela Martín, el gran pintor. Él estaba enamorado de Alfonsina, pero Alfonsina, ahí tenemos otro caso de amor no correspondido. Ella no sentía por él el mismo amor, así que fueron grandes amigos. Y ahí hubo una rivalidad fuerte entre Benito Quinquela Martín y Horacio Quiroga, supuestamente porque Horacio Quiroga intuía que Quinquela tenía un interés en ella, entonces siempre generaba situaciones incómodas, burlas. Y Quinquela, en realidad, su apellido era Chinchela, y le hacían bromas con el apellido. Incluso le decían que era más difícil vender un cuadro de Chinchela, y deciden cambiarle el apellido por Quinquela. Entonces ya Quinquela le daba, en términos que hoy diríamos de marketing, le daba más posibilidades de vender esos cuadros. Bueno, Horacio siempre quiso volver a Misiones, así que le propone matrimonio a Alfonsina. Alfonsina tenía sus dudas porque ella, como decíamos anteriormente, era una mujer libre, hoy diríamos una mujer empoderada, era muy inteligente además. Entonces no la convencía mucho tener esta posibilidad en su vida de casarse, de ser la esposa de Quiroga. Eso también a ella le impedía brillar con luz propia. Entonces, como estaba en duda si aceptar o no la propuesta matrimonial de Horacio Quiroga, le consulta a su amigo Quinquela. Y Quinquela ahí encontró la oportunidad de revancha y le dijo que de ninguna manera tenía que aceptar esa propuesta de matrimonio con el loco de Horacio Quiroga, y mucho menos irse a vivir a la selva, que eso a ella le iba a significar desaparecer de la escena pública, de ese mundo literario al que ella pertenecía y demás. Bueno, Quiroga después, por supuesto, continúa con sus conquistas. Con Alfonsina quedaron como amigos. Él después conoce a la que fue su segunda mujer, la llevó a la selva misionera, y ella no soportó esa vida y se volvió a Buenos Aires. Hay muchas anécdotas en Misiones, en el lugar donde vivía Horacio Quiroga, porque él tenía familiares que vivían en Francia y traía de Francia objetos en ese momento de gran lujo, manteles, vajillas, copas, cubiertos. Y las personas que vivían en la zona eran personas muy, muy sencillas, que de hecho desconocían todo este mundo de lujos a la hora de comer o a la hora de tomar el té. Entonces él
contrataba a gente que servía a la mesa cuando él tenía invitados y demás. Y la hija de una de esas personas que trabajaron para él, ya una mujer muy mayor, contó en un documental sobre Horacio Quiroga que él, cuando alguien se equivocaba al poner o a ubicar un cubierto, una fuente en la mesa o las copas, le cobraba. Le decía, bueno, si te equivocás, en el lugar que pones o ubicás los cubiertos o las copas, vas a tener que pagar, no sé, 10 centavos. Y por supuesto, ni hablar si se llegaba a romper algo de la vajilla, realmente el castigo era mayor, que se tenían que pagar por eso. En Misiones está la casa de él como museo que se puede visitar y conocer. Y bueno, todavía resuenan todo este tipo de anécdotas de él, porque dicen que él era un escritor muy talentoso, era un hombre con un mundo cultural muy amplio, de horizontes muy amplios, pero no era querido como persona porque él no trataba a los otros como iguales o no era una persona afable. Bueno, de todo esto, los últimos años de Quiroga, él se enferma de cáncer de próstata y ya cuando él está muy, muy mal y sabe que no tiene salida, él se suicida envenenándose con cianuro. Y Alfonsina también se suicida, en este caso porque padecía cáncer y también como él, pero no recuerdo en este momento cuál era el cáncer de Alfonsina, pero ella, bueno, es célebre la imagen de ella ingresando al mar y ahogándose. Por eso esta fue una época en Argentina sobre todo de muchos suicidios de personalidades célebres, conocidas, de la política, del arte. Había algo de trágico en eso. Yo después en otro de los encuentros voy a compartir la historia de Scalabrini Ortiz, el gran escritor, y hay un libro de él que se llama Tierra sin nada, Tierra de profetas, que es uno de mis favoritos, donde él ahí también publica poemas. Por supuesto, Scalabrini es conocido por el famoso libro sobre los ferrocarriles, que los ferrocarriles deben ser argentinos. Él hizo toda una investigación de cómo los ingleses vinieron y trajeron los ferrocarriles. Pero la personalidad de Scalabrini es muy interesante porque en otro también de sus libros célebres, El hombre que está solo y espera. Qué hermosas esas épocas donde se juntan gentes tan talentosas. Es cierto porque son vidas muy intensas. Y yo extraño eso en el sentido de que antes había encuentros de teatro, encuentros en las galerías de arte. Por supuesto, vinieron otros tiempos donde eso formaba parte de la burguesía. Entonces se nos decía que esos eran gustos burgueses. Y lo decían sectores de izquierda sobre todo, ¿no? Que era de burgueses ir a una galería de arte o ir a un taller literario. Pero si uno piensa, salvo casos excepcionales como el de Victoria Ocampo, por ejemplo, que es una excepción, no es que estas personas venían del mundo de la clase alta, de los ricos, tenían una vida sencilla, pero con todo un vuelo intelectual, intereses artísticos. Y en realidad yo mucho después de los 70 dije que nuestra izquierda es una izquierda burguesa, me asumo ahí también, porque en realidad
fue la burguesía, sobre todo en la Revolución Francesa se afianzó esto, fue la burguesía la que creó este mundo del periódico, del folletín, de la literatura, de la novela, de todo el romanticismo del siglo XIX. Antes, hace unas décadas atrás, ser burgués o ser burguesa era un insulto. Y hoy en realidad todo eso ha desaparecido. Ha desaparecido sobre todo porque hay, yo no sé qué vigencia tiene el término clase social, ¿no? Porque muchos te dicen, bueno, ya no se puede hablar de clases sociales, pero hoy hay una clase social alta, entre comillas, alta por su nivel económico, pero que no tiene un nivel cultural, intelectual como había a principios del siglo XX. Personas que escuchaban determinado tipo de música, hablaban varios idiomas, tenían una cultura general en cuanto a una literatura universal, eso estaba ahí. Y yo creo que entre las tantas cosas que tenemos que rescatar es este mundo simbólico, este mundo de los libros, del arte, desde otro lugar. Cuento esta anécdota porque me pareció maravillosa. Miguel Ángel Estrella, el gran pianista argentino, que estuvo preso en la dictadura, él contaba cómo le pegaban en las manos para que no pudiese volver a tocar el piano. Y por suerte, él después pudo recuperar sus manos y seguir tocando el piano. Y él nos contaba, vino acá a Paraná hace muchos años, hace como 30 años, y él nos contaba que él iba al norte argentino y llevaba el piano a los lugares de plantaciones, personas que nunca habían escuchado a Mozart, por ejemplo, y él tocaba el piano y se enamoraban de la música de Mozart. Entonces creo que hay algo, creo no, estoy segura que hay una dimensión estética que va mucho más allá de una posición social, económica. Creo que hoy hay experiencias, lástima que no son difundidas, experiencias, por ejemplo, en las cárceles argentinas, de talleres de lectura, de escritura, de artesanía, de música. Les recomiendo un documental que es muy duro, pero está dirigido por alguien que vivió en la villa Carlos Gardel. Se llama Diagnóstico Esperanza, y César González, que vivió en esa villa, estuvo preso, casi muere en una balacera, sí, pasó por todo lo que se puedan imaginar. A él lo salvaron los libros, porque estando en la cárcel de Seiza, lo único que había para leer eran los libros de García Márquez, que alguien los había donado, y bueno, él empieza leyendo García Márquez, y después sigue leyendo a Rodolfo Walsh, después comienza a leer filosofía, y bueno, hoy se dedica al cine, ya dirigió 2 películas, y no solo vean eso si pueden, sino que vean los reportajes, hay varios en YouTube, hay uno que le hizo Sofía Gala, y después hay otro de La máquina, no me voy a acordar si es de escribir palabras, ese reportaje yo después les voy a pasar en las historias el dato para que lo busquen, porque realmente si uno piensa en la vida de él, a él lo salvaron los libros, esas lecturas, ese mundo espiritual que él no tuvo en el lugar donde nació. Su madre vendía droga, eran 8 hermanos, bueno, salían a robar, y todo lo que él relata en Diagnóstico Esperanza. Después su segunda película trata sobre la problemática transgénero en las villas, con personajes que viven en las villas, o sea, los actores y las actrices son los que viven en esos lugares y cuentan en primera persona lo que han vivido y lo que experimentan.
hay muchas historias de amor, hay muchas historias de amor en todas partes. Entonces, cuando hablamos aquí del amor y buscamos todas estas historias, me parece interesante compartirlas porque nos muestran una dimensión de lo humano que da cuenta de que siempre hemos atravesado por lo mismo, los seres humanos, por el desencanto, por la felicidad, por el amor, el desamor, hemos pasado por las pérdidas, hemos pasado por los éxitos. Lo que pasa es que van variando los escenarios epocales, van variando las formas de relacionarse. Recién cuando hablábamos de Horacio Quiroga y de Alfonsina Storni, voy a contar esta anécdota para que podamos plasmar el clima de época. Estaban en la casa de los Lange y pensemos que Alfonsina ya tenía a su hijo, Quiroga era viudo con 2 hijos, y se hacía el juego del reloj, es decir, que se sentaban en círculo y el reloj marcaba quienes tenían que darse un beso. Entonces ellos se tenían que besar, les tocó a Horacio y a Alfonsina, pero no besarse directamente, sino con el reloj entre los labios de él y de ella. Y el reloj se cae y entonces ahí se dan un beso muy efusivo, lo cual provocó un escándalo, porque cómo podía ser que se den un beso en esa reunión social. Entonces eso, que hasta está cargado de una gran ternura, hoy sería realmente impensado, ¿no? Que 2 personas adultas se den un beso en una reunión, no dice nada, pero en ese momento sí. Y eso que a veces, por las costumbres del presente, de la actualidad, uno, si no se detiene en todas esas anécdotas y en todos estos detalles, tendemos a pensar las épocas como una generalidad enorme donde perdemos estos detalles. Por supuesto, siempre también cuando se viaja al pasado hay una gran parte de polémica porque están los historiadores de profesión, los historiadores de oficio, los curiosos y curiosas como en mi caso, y no va a faltar quien diga, bueno, pero eso no fue tan así y dónde está documentado, pero bueno, sí, hay mucho material para leer sobre todas estas biografías y todas estas historias, incluso a veces, lo cual yo diría que es inevitable, idealizamos personajes de la historia, idealizamos a Simone de Beauvoir, entonces como la gran feminista, y nunca falta alguna biografía que nos muestra los defectos de Simone de Beauvoir, los tropiezos de ella, pero es que somos humanos. Siempre hay, por supuesto, un límite ético, es decir, hasta dónde uno puede idealizar a personajes de la historia que han sido nefastos, que no es el caso de Simone de Beauvoir, claro, pero creo que ese es el gran aporte en un momento donde muchas veces en el terreno de la política se dice el amor vence al odio, o el amor le gana al odio. Hoy se habla mucho del odio y por eso también yo insisto a través de las sofistas en traer historias de amor, porque toda historia de amor, más allá de que se dé entre 2 personas, tiene un correlato político. Es decir, hay familias enfrentadas en la política. Cuando digo familias, no solo porque a la larga algún parentesco va a haber entre todos los personajes de la política, pero familias en el sentido más etimológico del término, porque pertenecemos a una misma sociedad, en un mismo país, y hay algo siempre de familiar, ¿no? La forma en que hablamos, la manera en que llevamos adelante nuestra vida y nuestra vida social también. Entonces hay familias enfrentadas en el amor, hay odios también entre las
las distintas familias, rivalidades, confrontaciones, y hay muchos amores no correspondidos también en el terreno de la política y de lo social. Entonces lo pienso también en ese sentido, es decir, ¿dónde radica la imposibilidad del amor? Por supuesto, la imposibilidad está también puesta en la falta de cuidado, la falta de ternura, la falta de comprensión que hace que los seres humanos nos desencontramos. Y esa soledad a la que a veces somos arrojados por nuestra edad, por nuestra discapacidad, por nuestra situación económica, eso también hace al amor no correspondido, cuando hay una clase política, un Estado que no ama a los que lo integran. Y a veces lo más grave, hay sectores de la política que no aman a quienes los han votado, los han elegido, porque por lo que fuera se sintieron representados por ellos. Bueno, la historia de amor de Horacio Quiroga entonces y Alfonsina Storni naufragó con la propuesta de matrimonio y quedaron como amigos. Alfonsina, después que él muere, le dedica un poema que está aquí compartido en las sofistas, y Horacio tuvo sí otras historias, pero siempre con finales trágicos. De hecho, 2 hijos de Horacio Quiroga, después que él falleció, se suicidaron. Así que ahí es toda una vida marcada por la tragedia. Pero un gran escritor. Voy a conseguir la novela, les cuento que la busqué para comprarla, pero está en precio euro, así que si no lo consigo en otra posibilidad, por ahora no la voy a poder comprar, pero también la voy a ir compartiendo aquí. Seguiré buscando historias de amor para el próximo encuentro. Ustedes también pueden proponer, así que pueden proponer alguna historia para los próximos encuentros, y después incluso hasta tal vez podamos escribir algo en general sobre todas estas experiencias amorosas en distintas épocas con diferentes personajes que algo nos dicen para la vida política, para la vida social, la vida de encuentros y desencuentros que es la sociedad humana. Como decía Hannah Arendt, que la sociedad es ese espacio entre nosotros que nos une pero también nos separa. Y ella lo decía especialmente para lo político, es decir, no solo para lo social, sino también para lo político. Es ese espacio entre nosotros que nos une pero también nos separa. Les doy un abrazo a todas y a todos y gracias por haber compartido este momento.